Las palabras justicia social, transformación social, liberación se escuchan mucho dentro de un pensamiento que aparentemente busca la justicia y la equidad para sectores minoritarios y desfavorecidos. Sus objetivos suenan piadosos, aún su causa parece noble, aún esta parece coherente con el Evangelio de las Escrituras. Sin embargo, este pensamiento no es más que el mero comunismo pseudo cristiano con una agenda anticristiana y anti-Dios que busca abolir las instituciones creadas y diseñadas por Dios. Jeffrey D. Johnson dice lo siguiente: la justicia social busca destruir los derechos individuales y la autoridad del núcleo familiar y de la iglesia conservadora, colocando la autoridad civil en el lugar de Dios. Esto se debe a que la rebelión contra la autoridad está en el corazón del movimiento por la justicia social. Mi nombre es José Bolívar y el día de hoy hablaremos acerca de la justicia social, el marxismo infiltrándose en las autoridades gubernamentales y aún en la iglesia contemporánea al día de hoy. Para este segmento estaremos tomando mucho del libro Lo que todo cristiano debe saber acerca de la justicia social de Jeffrey D. Johnson, un libro muy breve, rico en cuanto a fuentes fidedignas en este aspecto. Comenzaremos entonces diciendo: el Evangelio bíblico sostiene la presuposición de que existe Dios. Existe un Dios, el cual nos ha provisto de leyes universales y objetivas sobre la verdad, del bien y del mal. Además, nos ha provisto de instituciones que garanticen nuestra libertad individual, formación y seguridad colectiva. Llámese la autoridad individual, la autoridad familiar, la autoridad civil y la autoridad eclesiástica, la cual está regido por una única autoridad, Dios mismo, quien la rige por medio de su palabra infalible. Sin embargo, la justicia social está fundada en un pensamiento marxista, siendo que el marxismo clásico es el fundamento de la justicia social y la teoría crítica, la infraestructura de la misma. Veamos primero qué es el marxismo. Bueno, nace de un hombre llamado Marx, un alemán nacido en 1818. Siendo un ateo acérrimo, renegaba y anhelaba destruir todo lo relacionado con Dios para construir nuevamente, desde los cimientos, una nueva sociedad con ideales humanistas. En su manifiesto comunista, Marx dice lo siguiente: el comunismo abole las verdades eternas, abole toda religión y toda moralidad en lugar de construirlas sobre una nueva base. Es así como el marxismo tenía tres elementos fundamentales: el ateísmo, un rechazo a Dios, sus leyes, y aún una negación de aquel Dios que oprimía a los hombres por medio de aquellas leyes y que era una invención de los hombres blancos para mantener a raya a todos los súbditos. En segundo lugar, el elemento del positivismo. Marx decía que todo aquello que no tenga una explicación científica y lógica no es cierto, incluyendo la existencia de Dios. En tercer lugar, el determinismo. Esta idea dice que todo el mundo está predeterminado mecánicamente y no sigue ningún propósito ni ningún plan maestro. Todo es un caos. Nos toca a nosotros cambiar el rumbo del mundo, haciendo una revolución contra los estados de poder que destinan al mundo a la opresión de un grupo de élite. Según Marx, dice Jeffrey D. Johnson, el universo material es todo lo que existe, lo cual significa que la materia física y no Dios es la realidad última. La mente, el alma, las emociones, las matemáticas y la lógica, el conocimiento, la ética y todo lo demás que es inmaterial deben tener sus raíces en y derivarse de el universo material. En resumen, el fundamento ontológico del comunismo es el materialismo. De ahí que Marx niegue el pecado, la depravación en el corazón del hombre y crea que la maldad en la sociedad es producto de una sociedad mal organizada,
con instituciones de poder que oprimen a todo individuo que se somete a ellas. Marx creía que todo hombre nace como una pizarra blanca y es la cultura, la sociedad opresiva, la cual rige y gobierna todo lo que hace al punto de transformarlo en una máquina también opresora de otros. Marx entonces redujo el dilema del mundo a una lucha de clases de la que solo habría solución cuando se abola toda institución jerárquica sin divisiones de clases, siendo este el objetivo último del comunismo. El comunismo entonces aboliría la propiedad privada del individuo, aboliría el diseño familiar con una autoridad patriarcal, la autoridad del gobierno centralizado intercambiándolo por un gobierno descentralizado y una sociedad globalizada sin clases. En pocas palabras, Marx soñaba con un nuevo orden mundial. La autoridad del hombre en el hogar es opresiva, decía Marx. Es parte de aquellos hombres de élite que han oprimido a otros. La autoridad civil, empezando por los presidentes y los policías, es opresiva. La autoridad eclesial de Cristo y los pastores sobre una determinada iglesia que cree tener la verdad es opresiva. Dios aún sobre el mundo. Todas esas son ideas opresivas de hombres blancos queriendo dominar el mundo por medio de la opresión. Lucha de clases entre los que tienen y los que no tienen. Era el pensamiento de Marx sobre el mundo y la historia. Respecto a la familia, el manifiesto comunista de Marx decía lo siguiente: destruyamos la más sagrada de las relaciones. Y esto lo lograremos sustituyendo la educación en el hogar por la educación social. Los padres, decía Marx, tienen un pensamiento conservador opresor. Por tal, el Estado comunista debe educar a los niños de la próxima generación. Respecto a la sexualidad, un comunista, Friedrich Engels, en Principios del Comunismo diría: respecto a la sexualidad, transformará las relaciones entre los sexos en un asunto puramente privado que solo concierne a las personas implicadas y en el que la sociedad no tiene ocasión de intervenir. Es decir, hay una libertad para decidir de qué sexo uno se autopercibe. Todo esto sería posible bajo una recompensa que se le daría al pueblo por aceptar tales ideas radicales. El pueblo hallaría a través de un Estado comunista educación, salud y sustento gratis y equitativo para todos, sin posibilidad de crecimiento para nadie, pues todos debían ser iguales. Vivir del Estado y tener al Estado mismo por esperanza futura de un mañana mejor era, en pocas palabras, el ideal de un gobierno comunista. Posteriormente, este pensamiento tuvo su infraestructura en la teoría crítica. La teoría crítica fue fundamentada en el pensamiento marxista. Esta fue más allá de los ideales de Marx en la Universidad de Frankfurt, la universidad que fue responsable de aplicar las ideas marxistas a todas las áreas de educación, a la filosofía, a la sociología, a la historia, al derecho, a la psicología y aún a la teología. La escuela de Frankfurt rechazó uno de los elementos del pensamiento marxista, que era el positivismo. Recuerden que este era el pensamiento que decía que toda verdad con certeza tenía que ser examinada bajo un riguroso estudio lógico y científico para ser verdad. Sin embargo, la escuela de Frankfurt rechazó aquella idea y la reemplazó por el relativismo. Desde ese momento, no habría verdad objetiva. Todos podrían tener su propia versión de la verdad en base a sus experiencias subjetivas y autopercepción. Según este pensamiento neomarxista, todas las verdades conocidas, estructuras tradicionales, aún la historia misma, habían sido influenciados por grupos de poder que oprimían a los niños, las mujeres, los negros, los homosexuales y otras minorías.
Jeffrey D. Johnson dice en su libro, según los marxistas sociales, el mayor peligro de opresión es la opresión que aprisiona el pensamiento de las personas sin que lo sepan. Por ejemplo, los que creen en Dios y en los valores tradicionales son los más oprimidos por las instituciones culturales, porque están influenciados por la historia y el lenguaje de la clase dominante y se someten voluntariamente a las normas de la sociedad opresiva. Sus propuestas, en resumen, de este neomarxismo eran las siguientes. La autoridad de la familia patriarcal debía ser atacada por la izquierda radical. Los valores tradicionales del complementarismo, los roles de género, la sexualidad entre un hombre y una mujer deben ser abolidos. Y la crianza aún de los padres hacia los hijos debe ser deconstruido. Se les quitará la educación a los padres, pues los padres están enseñando valores conservadores a sus hijos y anticuados, los cuales no están acorde al pensamiento progresista y marxista. Están limitando la sexualidad e identidad de género. El Estado comunista entonces les debe educar con una moral y sexualidad fluida y relativista. Amados hermanos, ¿acaso no estamos viendo esto en la sociedad de hoy? Y aún muchos cristianos están adoptando estos principios anticristianos y antidios, y aún apoyando a un gobierno con este pensamiento anticristiano. Jeffrey D. Johnson dice, en la mente de los radicales, una persona no puede vivir sin su verdadero yo interior hasta que no se libre de las viejas construcciones sociales y conservadoras de la moralidad. Esta opresión continuará mientras estos valores sean sostenidos por las antiguas instituciones de poder como la familia. ¡Qué terrible! Un pensamiento que está completamente contra la familia y contra el diseño y el orden divino en ella. Además, todas las clases y divisiones demográficas deben ser eliminadas, dice el comunismo. Un nuevo orden mundial descentralizado debe darse paso, y esto será logrado por medio de las preocupaciones globales que unifiquen al mundo entero, como el supuesto cambio climático, que muchos cristianos se están uniendo a esta causa y promoviendo aún esta agenda de la izquierda comunista, marxista, anticristiana. Además, en cuanto a las libertades individuales, el derecho a la vida y a la autoprotección, el derecho a ejercer dominio y reunir la propiedad privada personal y el derecho a la libre expresión de adorar a Dios en cuanto a la conciencia serían abolidos. Aún las riquezas que uno puede obtener con trabajo digno serían quitadas para dárselas a las minorías. ¿Qué es eso sino robo a través de un pensamiento anticristiano? ¿Cuál sería la clave de la izquierda radical para fomentar todo esto? La izquierda radical cree que el fin justifica cualquier medio que se pueda usar, desde cometer crímenes, fraudes electorales, hasta alentar a la anarquía violenta entre las masas contra los estados de gobierno capitalistas. Luego, llenar de su doctrina las universidades, escuelas e iglesias, censurando aquellas opiniones que van en contra de este pensamiento progresista. Eso es lo que estamos viendo al día de hoy. Además, intentará agitar a la masa popular a levantarse contra un Estado y toda autoridad que los oprime hasta derribar las instituciones establecidas por Dios mismo. Y si no puede con ciertos individuos, entonces los avergonzará públicamente. Avergonzará a todo aquel que defienda el diseño divino del individuo, la familia y el Estado, tildándolos de retrógrados y blancos opresores. Jeffrey D. Johnson dice, las mujeres casadas que están contentas de seguir la admonición de Dios, de ser sumisas a sus maridos y de cuidar a sus hijos en casa, no solo están supuestamente oprimidas ellas mismas, según este pensamiento marxista, sino que contribuyen a la opresión. Esas mujeres deben avergonzarse de sus actos. Además, este movimiento dominará la narrativa de todo acontecimiento trágico para culpar a las instituciones de provocarlo y a todo individuo opresión, incluyendo los hombres, quienes han sido los mayores opresores de las minorías, dicen ellos. El autoritarismo, abuso y opresión viene de los ricos y hombres patriarcales,
dice el marxismo de hoy. Los negros no pueden ser racistas, ni las mujeres ser sexistas. No pueden ser opresoras, porque ellas y ellos no han ejercido ningún poder institucional, como todas las minorías, llámense gays, lesbianas, transexuales, negros y otros, que han sufrido durante la historia opresión constante. Un reconocido marxista dijo algunas palabras que debería causar terror. Él dice lo siguiente: la revolución se producirá de forma gradual, año tras año, generación tras generación. Nos infiltraremos gradualmente en sus instituciones educativas y en sus cargos políticos, transformándolos lentamente en entidades marxistas a medida que avancemos hacia el igualitarismo universal. Esto lo dijo Horkheimer, un socialista reconocido. Este pensamiento ha llegado al colmo de ver el mismo lenguaje como opresivo. Jeffrey D. Johnson, comentando sobre eso, dice: estas ideas progresistas han ido más allá. Ahora los defensores de la justicia social se centran en las palabras que definen el género y consideran que son opresivas. Palabras como niño o niña. Estos términos están diseñados para presionar a los niños a actuar como niñas y a las niñas a actuar como niñas. El género, dicen ellos, no es más que una construcción social diseñada para mantener a los hombres biológicos en el poder. En su opinión, la masculinidad es tóxica. El lenguaje ahora no es niña ni niño, sino niñe, para que más adelante el niño pueda tomar la decisión si se autopercibe en cuanto a su género, niño o niña, sin importar su condición biológica. Los socialistas intentan crear sus propias leyes, su propio lenguaje, su propio fundamento para una sociedad en armonía. Jeremy Rifkin dice lo siguiente: nosotros creamos las reglas, nosotros establecemos los parámetros de la realidad, nosotros creamos al mundo. Y como lo creamos, ya no nos sentimos en deuda con fuerzas externas. Ya no tenemos que justificar nuestro comportamiento porque ya somos los arquitectos del universo. No somos responsables de nada fuera de nosotros porque somos el reino, el poder y la gloria por siempre. En pocas palabras, el mundo es un caos, no tiene ningún propósito y somos nosotros quienes creamos el orden en el mundo, creamos la gloria en el mundo a través de un gobierno comunista con un pensamiento de un hombre ateo. Amados hermanos, este es el nuevo orden mundial impío del anticristo. El marxismo en los gobiernos, apoyado por un falso profeta de la teología de la liberación, que vino a raíz de este pensamiento. Reinterpretaron toda la narrativa bíblica y el significado doctrinal de la muerte y expiación de Cristo para hacerlo más acorde al pensamiento marxista de una lucha de clases, tildando de machistas y opresores a muchos autores que defendían el diseño original de la familia, del Estado y otras instituciones. Particularmente se le tilda de machista y opresor a Pablo mismo, quitándole la inspiración divina de sus cartas. Tal teología que está metida en muchas iglesias, impulsadas por iglesias católicas o romanas y que iglesias falsas protestantes lo han adoptado. Este es el orden mundial del anticristo con su falso profeta, la teología de la liberación. Como conclusión, amados hermanos, el falso evangelio marxista, que está presente en las iglesias de la impía teología de la liberación desde 1960, redefine el problema principal del hombre. Para esta teología que se está infiltrando en muchas iglesias y para este pensamiento marxista que engloba esta interpretación de las escrituras, el pecado en el corazón del hombre no es el mayor mal en la sociedad, sino las instituciones opresivas, la cultura o las estructuras de gobierno conformado por un grupo de élite, de hombres conservadores, opresores, blancos. Así que el marxismo tiene por solución la revolución social. Los marxistas, dice Jeffrey D. Johnson, no creen que los males de la sociedad se originen en el interior del corazón depravado de las personas, como afirma la Biblia, sino en la infraestructura autoritativa de la sociedad que es externa al individuo. Es decir, no son los prejuicios personales los que llevan a los pecadores a pecar, sino la infraestructura racista, sexista y homofóbica de la sociedad occidental organizada y controlada por hombres blancos.
Sin embargo, la Escritura nos dice algo distinto. La Escritura dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23. Así que el problema más profundo del hombre no está en los estados, está en el corazón mismo, un corazón caído y perverso que necesita ser regenerado por el Espíritu Santo y no reformado externamente por un gobierno comunista. Porque de dentro del corazón, dice el Señor Jesucristo, el corazón del hombre, salen los malos pensamientos. Mateo 7:21. El comunismo promete un paraíso terrenal mediante estructuras humanas, pero el evangelio verdadero anuncia reconciliación con Dios únicamente por medio de Jesucristo. El falso evangelio social busca meramente cambiar las condiciones externas, pero Cristo busca una transformación integral desde dentro del hombre, desde su corazón. El evangelio verdadero apunta a Cristo. El evangelio falso apunta a cosas externas como el Estado y las costumbres y tradiciones de hombres opresivas. El evangelio marxista sustituye la lucha contra el pecado por la lucha de clases. En cambio, el evangelio bíblico llama tanto al rico como al pobre al arrepentimiento, pues dice que no hay justo ni aun uno en el mundo. Romanos 3:10. No existe una minoría inocente y una mayoría culpable, sino que todos están depravados de corazón y necesitan un cambio profundo realizado por el Espíritu de Dios. Ante Dios, todos son igualmente culpables y todos necesitan la gracia del Señor. El falso evangelio social suele convertir a Jesús en un mero guerrillero o político revolucionario, pero Cristo declaró lo siguiente: mi reino no es de este mundo, en Juan capítulo 18, versículo 36. Así que Jesucristo no está interesado en formar su reino aquí en este mundo corrupto y lleno de maldad. Él promete un nuevo cielo y una nueva tierra donde gobierne la paz, el amor y la tranquilidad para su pueblo redimido. No busca transformar la sociedad por cosas externas, sino busca transformar el corazón de cada individuo por una obra sobrenatural de su Espíritu Santo, por medio de la predicación de su palabra en estos tiempos. Eso no significa que la iglesia sea indiferente a las necesidades físicas de los hombres. La fe cristiana verdadera produce compasión, justicia y misericordia, pero todo ello es fruto del evangelio, no el evangelio mismo. El evangelio no se trata de trabajo social, sino que es fruto de una fe genuina, hacer el bien a su prójimo. La iglesia debe cuidar al necesitado, defender al débil y amar al prójimo, pero las buenas obras son el fruto del evangelio y no el evangelio mismo. En Efesios 2, versículos 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Y luego añade: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El evangelio verdadero no pone la esperanza en el Estado, en ideologías o en revoluciones humanas. Nuestra esperanza únicamente está en el Cristo crucificado y resucitado para gloria de Dios Padre. El marxismo y la teología que se forma a través de este pensamiento alimenta el resentimiento entre grupos, pero Cristo reconcilia enemigos en un solo cuerpo. En Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que hizo la paz entre ambos bandos, destruyendo la pared intermedia que dividía a judíos y a gentiles. El falso evangelio predica liberación económica temporal, pero Cristo ofrece liberación eterna del pecado y de la ira de Dios. Cualquier gobierno en este mundo podrá traer una paz temporal, pero solo Cristo podrá traer una paz eterna en un mundo restaurado y glorioso. Hermanos, el apóstol Pablo dice que todo aquel que predica un evangelio distinto es anatema. El evangelio social o la teología de la liberación refundado en el pensamiento marxista es una religión impía y anatema que busca la utopía del paraíso en un gobierno comunista y no en un Cristo que trajo salvación y paz eterna a través de su muerte, cuyo reino no es de este mundo. La esperanza de la iglesia, como se nos dicta en las Escrituras, debe estar no en un estado de gobierno terrenal, sino en el gobierno glorioso
del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que rijamos nuestra vida y nuestro pensamiento por medio de la palabra de Dios, para que no seamos llevados por doquier por todo viento y doctrina y estratagemas de hombres, que buscan el interés propio y no la gloria de Cristo. Que Dios los bendiga.